complicado, ¿sí? Pero ya estamos aquí, pese a las dificultades, perseverando, esforzándonos al máximo con la ilusión de que podamos concretar nuestros objetivos. Haremos un trabajo en equipo, jóvenes. Bienvenidos al Centro Pre de San Marcos. Creo que si ustedes dan el 100% y nosotros los docentes y todo el personal, tanto administrativo, académico, vamos a llegar a la meta. Podemos decir el 2021, misión cumplida. Hola a todos que me están saludando, bienvenidos, buenos días. Quiero presentarles también algunas recomendaciones iniciales, por ser nuestro primer día de clase, por supuesto. Lenguaje es el curso que les voy a enseñar. Es un curso teórico y práctico. Requiere, un gusto también a ustedes saludarlos, ¿ah? Requiere mucha participación de parte de ustedes. Yo les voy a ir proponiendo ejercicios aplicativos. También les iré comentando qué preguntas ya se ha formulado en temporadas anteriores, de repente un ciclo extraordinario, un ciclo ordinario, para que tengan una información de cómo se aplica la teoría, ¿no? Porque si todo fuese teórico, entonces dirían, ¿en qué momento lo vamos a y cómo voy a utilizar esta información? Así que no se lo pierdan, vamos a ir trabajando de esta manera. Algunas recomendaciones más. Bueno, organicen su horario de tal manera que les permita repasar. Esto debe cumplirse. Clase dictada, clase aprendida, evaluada, revisada, ¿no? Yo les voy a ir evaluando, por ejemplo, en la semana 2, algunas preguntas de la semana 1, al inicio o al final de la clase, veré el tiempo que me permita y ustedes al culminar la clase deben dedicar unos minutos, 10, 15, dependiendo la complejidad del tema, ¿no es cierto?, a repasarlo. ¿Y por qué? Están en competencia. Cada minuto valioso deben aprovechar al máximo para que no tengan que estar estresados a la última hora, ¿no? Faltando días para el examen, quizá no les alcance el tiempo para estudiar tantos temas, todos los cursos. Por eso desde ahora organicen bien sus esquemas, mapas mentales, cuadros sinópticos, resúmenes, como quieran ustedes organizar y que les vaya mejor, lo entiendan mejor. La participación va a ser fundamental. Cualquier duda, consulta que tengan, voy a estar muy atenta al chat, así que para poder avanzar tanto la parte teórica, la exposición, los ejercicios, más las preguntas que puedan tener. Bueno, yo soy lingüista, tengo una segunda especialidad en educación, me permite decirles con base que no es difícil ingresar a San Marcos. Es cuestión de dedicación, mucha disciplina, perseverancia y voluntad. Querer es poder. Si ustedes se han propuesto ser parte de la familia sanmarquina, lo van a lograr. Así que muchos éxitos, muchas bendiciones, buena energía. Empecemos como debe ser, ¿no? Con motivación. Bueno, voy a desactivar mi cámara, ya saben, yo soy Elba. Lo desactivo para que ustedes puedan tener una amplitud en la pantalla. Ok, ya está. Y le paso a presentarles el tema de la comunicación. Jóvenes, ustedes y yo, todos nos comunicamos empleando diferentes recursos. Mientras yo lo hacía de manera oral, ustedes me escribían. Qué educados, gracias. Todos han respondido mi saludo. Qué bueno. Un gusto saludarla, me dice igualmente Andrea y a todos, ¿no? La comunicación, que proviene del latín comunicare. Esto es definido como un proceso. Aquí lo vamos a ver, estudiar detalladamente. Un preámbulo para que ustedes tengan una clasificación general, ¿no? No, a ustedes. Yo feliz, ¿saben? Casi nunca hablo de temas personales, pero yo pasé por un quirófano hace poco y decía, qué pena, voy a tener que ausentarme por mucho tiempo. Pero no, gracias a Dios todo salió bien.
de una intervención quirúrgica, me estoy recuperando y estoy aquí con ustedes, ¿no? Entonces eso me alegra mucho. Dije, voy a pasar a mi clase sábados. Para mí es un día especial, sábado. Así que con ese entusiasmo, mira, fin de semana ya, pues despedimos y con mucha energía, ¿no? Por eso es que les decía, trabajemos en equipo. Yo al 100% y ustedes al 100%. ¿Cómo vamos a entender este tema? Como un proceso de intercambio de información. ¿Entre quiénes? Entre un emisor y que va a elaborar el mensaje para que llegue hacia un receptor. Emisor y receptor. Por eso es que decimos interacción, intercambio, que proviene del latín comunicare, que significa poner en interacción, ¿no es cierto? Muy bien. Hay un mensaje que necesita un camino, un soporte físico para que pueda llegar, ¿verdad? A la información para que pueda llegar al receptor. Ese soporte físico se denomina el canal, ¿ok? Listo, ahora sí, tenemos canal, tenemos mensaje, tenemos emisor, tenemos receptor y nos falta el código. Y voy a empezar con Jocelyn. Jocelyn, Alinlachu Kachkanki, Sumaxipas. Imanotaq kaykanki kananjunaq, noqaqa kushishqam kayka, qamkunata yachachinapaq. ¿Alguien me entendió la expresión? ¿Sí? Angie, ¿qué entendiste? Iván nada, dice. ¿Algo? A ver, la expresión alinlachu kachkanki, ¿no? Ah, es el quechua, ¿eh? Es el quechua. Alinlachu, aquí vamos a empezar. Ima, ¿qué es? Yo creo que me están entendiendo. Ya, yo soy de Ancash. También sé un poquito del quechua sureño, así que no hay problema. ¿Sí me entendieron? Eso, Huaraz. Ancash Pomabamba. ¿Ah? Pero la expresión Alinyachu es del sur. Alinyachu Cachcanqui es el quechua yacuchano. Ahí está. De Cusco también me va a entender, por supuesto. Alinyachu Cachcanqui, ¿no? Es cómo estás. ¿Cómo estás, Jocelyn? ¿Ah? Entonces, cuando yo, no se preocupen, que el único propósito de esta frase en quechua fue para saber cómo es que el código, ¿no? Interviene, si es común entre emisor y receptor, es que se puede mantener una comunicación fluida. Bien. Muchos, creo que por ahí me dijeron de Guará, sí le entendí. En el quechua sureño hay algunas diferencias con respecto al quechua ancashino. La próxima semana les voy a hablar de esas diferencias. Ahora es solo una ilustración. Si el código nos falla, no es común, no podemos comunicarnos fluidamente, ¿no? Diferente ha sido. Ok. ¿Y qué otra frase les había dicho? Karanjuna Nogaga Kushishja Kushishja Kaika. Es el día de hoy. Estoy feliz, muy feliz. Hamkunata y Achatzinapa para enseñarles a ustedes. Eso fue el mensaje. Muy bien. Hablemos de la clasificación de la comunicación. Tenemos dos grandes grupos, la humana y no humana. En la no humana vemos que se refiere a los animales y a las plantas. También tiene una subclasificación que ya lo voy a explicar en las siguientes diapositivas. Pero ahora centrémonos en la humana, que tiene diversidad de signos, de los cuales tenemos verbal, donde aparece, ¿no es cierto?, la lengua, ya sea inglés, aymara, quechua, castellano. Eh, Siempre que ustedes encuentren verbal, pueden subclasificarlo en oral o en escrita, ¿ok?
oral o escrita. A ver, luego me van escribiendo los comentarios, ¿sí? Para que no se distraigan porque estoy ya en la exposición de la diapositiva. A ver, les ruego su máxima atención porque si no, mientras van escribiendo se podrían distraer. Era con respecto al quechua en el colegio. Sí, para cerrar el comentario que está bastante interesante. Hay educación intercultural bilingüe en muchas zonas, ¿no? En muchas zonas. Y eso es un gran avance. La próxima semana veremos cómo el quechua y demás lenguas amazónicas, el aymara, es impartida en los colegios, que ahora ya se puede sustentar una tesis en quechua, que hay periódico en quechua, literatura en quechua y demás lenguas, ¿no? Así que es una gran oportunidad. La próxima semana no se lo pierda porque van a aprender frases, vocabularios, hasta saludos, ¿no? Así que promete la siguiente clase. Muy bien, vamos con la verbal, donde interviene la lengua. Oral se le puede denominar, ojo con esta expresión, oral también se llama auditivo oral, ¿no? Oral o auditivo oral. Por ejemplo, el debate en el Congreso. Se emplea la lengua, hay producción de sonido, se escucha ese sonido auditivo oral. Pero, no solamente nos comunicamos con la parte oral, también la escritura. Así que la comunicación verbal escrita se le denomina visuográfica. Visual, se va a observar qué cosa, las letras, los grafemas, porque cuando decimos escrita, la escritura es representación de la lengua. El castellano tiene 24 sonidos, 19 consonánticos y 5 vocálicos. A esos sonidos mentales vamos a representarlos a través de letras, a través de grafemas. Por eso cuando ustedes vean una comunicación de tipo escrita, la pueden llamar visográfica. Y la comunicación humana, donde no hay lengua, no hay sistema lingüístico, por lo que se llama no verbal o no lingüística, tiene esta subclasificación auditiva, visual, táctil, gestual, química. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son sus ejemplos? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Vámonos. A ver, primero con los ejemplos, ya está. Los ejemplos de cada uno para que sea entendible. ¿Qué dijimos de la que es verbal, donde hay lengua? Acá se le podría llamar también verbal o lingüística. Lingüística, ¿no? Siempre habrá un código lingüístico, castellano, inglés, aymara, oral o auditivo oral. Ejemplos, una entrevista, ahí está, un reportero entrevistando a una señorita, una declaración de amor. Juanito le declara su amor a Pepita. Mm, puede ser también, por ejemplo, en una exposición de clase, ¿no? Ustedes cuando ya sean cachimbos, su primera exposición de investigación, la sustentación de una tesis para optar el grado de magíster, de doctor, etcétera, tiene que ver con uso del aparato fonador, articulación de sonidos. Por eso es que se le llama verbal oral. Y cuando es escrita, se va a representar la lengua a través de letras. Ustedes están observando acá letras, hay escritura y por ello se le puede llamar visuográfica. No basta con decir solo visual, no, no, no. Hay que precisar escrita o visuográfica. Un certificado médico, una constancia de trabajo, una carta, ¿no? De repente una tarjeta de invitación cuando alguien se va a casar.
Eso vendría a ser ejemplos de escrita. ¿Y cómo más también se puede clasificar? Puede ser no verbal. Aquí vamos a ver los ejemplos en auditiva. A ver, varios casos en auditiva. Vamos a asistir a una conferencia. Nos parece interesante la exposición del ponente. Culmina la conferencia. Aplausos del público. O el despertador. Hoy sábado quizá a algunos les ha costado despertarse temprano, entonces ahí el sonido de ese despertador. O cuando escuchamos el sonido de la sirena de una ambulancia, ¿no? Decimos, que están trasladando quizá a un paciente, ha habido una emergencia, qué sé yo. Entonces se aprecia ese sonido sin que haya palabra alguna, ya transmite una información. Vamos al ámbito deportivo. En el ámbito deportivo, por ejemplo, el silbato, ahí está. Bueno, no muestra propiamente que sea el árbitro, pero vamos a aprovechar este espacio para que nosotros podamos hacer referencia a los elementos de la comunicación. ¿Recuerdan un árbitro que no nos favoreció? Creo que fue el señor Bascuñán, si no me equivoco. Ahí está. Y recuerdo, sufrimos todos, ¿verdad? Ese día fue trágico. Ya. Vamos a identificar los elementos que intervienen en esa comunicación. El emisor. ¿Quién sería? El emisor sería él. No le hago recordar. Ya, olvidémonos de Bascuñán. El árbitro sería el emisor. Le muestra una tarjeta roja al receptor, que será el deportista, ¿no? En este caso, el jugador X, ya está, Zambrano, dice, muy bien. Si le muestra una tarjeta roja, ¿el mensaje cuál es? Tarjeta roja, expulsión. Oh, entonces vamos identificando si fuese una tarjeta amarilla, una llamada de atención, roja, una expulsión. Entonces los colores están transmitiendo mensajes. Por lo tanto, los colores serían los códigos no verbales. Porque es un acuerdo, es una convención, hay un referente, un conjunto de reglas, un conjunto de normas que si se infringe, entonces merece una amonestación, una expulsión, etcétera. ¿Ves cómo aparece en el ámbito deportivo? El canal es la misma tarjeta, mi querida Gabriela, porque la tarjeta es el soporte físico. La tarjeta es mi canal, el color es el código, hay un referente, el conjunto de normativas de regla, hay una situación, un estadio a una determinada hora, hay un emisor y hay un receptor. ¿Sí? El canal, el emisor es el árbitro, el receptor es el jugador al que se le está amonestando o se le está expulsando. ¿Ven? Entonces, ahí aparece sin necesidad de que el árbitro tenga que hablar algo, cuando es visual, el color de la tarjeta, roja de repente. Acá el silbato, ¿no? Ese sonido del silbato. ¿Qué más tenemos? Cuando es visual hay que observar los colores del semáforo, las señales de tránsito. Este año 2020 ha habido diferentes sucesos que nos permiten recordar y los podemos utilizar como muestra en clase, ¿no? ¿Recuerdan cuando se mostraba una bandera blanca en algunas zonas, algunos asentamientos humanos, algunas comunidades? ¿Qué significaba la bandera blanca? ¿Qué información estaba transmitiendo? ¿Recuerdan?
Que necesitan comida, víveres, apoyo. Pero en otro contexto, la bandera blanca sería la paz, ¿no? ¿Ves? Entonces, en una situación como la que hemos vivido de la pandemia, había zonas que solamente con la bandera blanca indicaba ayuden, por favor, falta comida, falta alimentos, medicinas, apoyo, ayuda. Pues eso era visual. Sin que haya una palabra alguna representada, el color nada más de la bandera, visual. Ahora, ¿qué más puede ser visual? Visual, las señales de tránsito, visual, los colores del semáforo, visual, alguna imagen de repente de peligro, ¿no? O una enfermera mostrando sus deditos frente o muy cerca a los labios como señal de informar silencio, ¿no? Simplemente observamos. ¿Y cuándo es que decimos que es no verbal de tipo táctil? El sistema braille. Es una forma de visual. ¿Cuándo se dice que es visual? Es exclusivamente con imágenes, colores, colores, imágenes. ¿Por qué es únicamente visual? Porque la información se capta a través de la visión, mi querido Julián. De repente no tengo imagen, un gráfico, pero aparece un color. Desde ese momento, por ejemplo, visual, a ver, ¿dónde lo puedo escribir? Ya, voy a retroceder para que el ejemplo aparezca acá. ¿Sabes, mi querido Julián? Esto sería también visual. Si digo 4, a ver, 4, 4, 4 por 5 igual, esto es visual, ¿no? Esto es visual. A ver, Julián, no hay propiamente una imagen, pero es no verbal porque los signos no son lingüísticos y se observa. Eso es visual. Una fórmula química es visual, Lisette, excelente. ¿Qué tipo de comunicación? Una fórmula química, una representación, en este caso de las matemáticas, eso es visual. No verbal táctil, un apretón de manos. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Un apretón de manos. No verbal sería la fórmula química, Elisbeth. No verbal, visual, ¿no? Ahora, en táctil dice que la información es transmitida por medio de un contacto físico, un abrazo, una palmadita en la espalda, ¿no? Como para indicar felicitación o para pasar la voz a alguien, un apretón de manos, el sistema braille, lo que implique un contacto físico. Y gestual, veamos esta imagen, creo que nos ayuda muchísimo. Tiene que ver con que el mensaje se transmite por medio de movimientos del cuerpo, del rostro. Por ejemplo, para transmitir una información de nerviosismo, ansiedad, preocupación. Aquí se está mordiendo las uñas, me parece, ¿no? O para indicar sorpresa. No esperaba una noticia. Mira, este gesto transmite una información. Cuando nosotros mostramos a través del rostro, estamos enojados y fruncimos el ceño. Aquí la imagen quizás no ayuda porque no se aprecia mucho cómo se frunge los ceños, ¿no? Eh, pero como muestra, como ejemplo, porque hay movimiento en el rostro, diremos que es gestual. Cuando alguien llora, ¿ya? De pronto alguien está llorando, ahí qué está, ¿qué es lo que aparece? A ver, yo estoy en la cocina y una bebita está llorando en la habitación. Oh, no, es una comunicación humana, es no verbal. Yo voy a decir que hay sonido. No está hablando nada de bebé, estoy contextualizando. Julián llora, digo que es
acústica. Hay sonido. Debe tener hambre este bebé, de repente se siente mal, etcétera. Uno va corriendo. Otra persona, lo vemos simplemente las lágrimas, ¿no? Van cayendo las lágrimas, no hay ningún sonido, nada. Se aprecia eso visual, ¿no? Visual. Entonces, siempre tiene que ser de acuerdo lo más preciso posible para que no haya ningún tipo de duda. Los mimos, claro que sí, van a entrar en este grupo porque tiene que ver con movimientos. En la química, el mensaje se va a transmitir a través de la segregación de sustancias químicas. Las feromonas, por ejemplo, cuando uno tiene cierta empatía, una química con el ser amado, dice, hoy no sé qué me pasa, lo veo a él, a ella, hay una sensación, mi alma gemela, mi media naranja, mi media sandía, creo que dicen, es que tiene que ver con la segregación de ciertas sustancias químicas, ¿no? Ahí, por ejemplo, es una comunicación de tipo química. ¿Por qué? Porque se han segregado ciertas sustancias. Ok, igual como para transmitir nerviosismo, ansiedad, angustia, siempre hay una demostración, ¿no? De ciertas sustancias, una adrenalina de repente. Un estornudo. Ay, qué bonito ejemplo. Un estornudo que muestra. Primero hay sonido. No vamos directo a observar. Es acústica, es no verbal, hay sonido. Un achis, ¿no es cierto? Así que vemos que es acústica. Hay sonido suficiente. Ahora, ¿cómo es la comunicación en los no humanos? Ajá, acústica, el canto, los gruñidos, los aullidos. ¿Transmiten una comunicación? Por supuesto que sí. Por ejemplo, en la zona andina es muy común cuando los abuelitos dicen, uy, anoche ha estado aullando los perritos. Han visto el alma de alguien. Seguro que alguien va a fallecer, ha estado penando, ¿no? Es cultural también tipo de comunicación. Les hago el comentario, quizá aquí un perro puede aullar, dice, "Uy, no sabemos cuál es el mensaje, pero en la zona andina, por ejemplo, cuando ya aparece este tipo de aullido, vio un alma. De repente alguien fallece. Comunicación. Me están escribiendo. ¿Qué más dicen? Cuando los loros imitan las palabras. Bueno, pero eso es una imitación, no es propiamente, ¿no? No es propiamente lo que caracteriza la lengua empleada por un ser humano. ¿Cómo lo vamos a llamar? Simplemente va a ser acústica, porque los animales no tienen la capacidad que nosotros tenemos, que es el lenguaje. No es que ellos estén codificando una información. Es simplemente una imitación a lo que vamos a llamar acústica, ¿no? Y no es que sea voluntario, no es que un lorito articula palabra, produce a otro y el otro responde. No, esa es una cuestión de imitación que quedaría solo como acústica. Visual, cuando se da la danza de las abejas, por ejemplo, para indicar qué tan lejano está la fuente del em, del alimento, si está cerca, será un movimiento diferente a indicar si está lejano, forma circular o semicircular, el color de los plumajes, el cambio de la pigmentación, es una forma de mostrar comunicación. Táctil, mira qué bonita imagen cuando hay picoteos, lamidos, hay acicalamiento, una muestra de táctil, porque hay contacto, ¿verdad? La orina, esta imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? La orina, por ejemplo, o las feromonas también en los animales. Así que se muestra una segregación de sustancias que dan cuenta de un determinado mensaje, una comunicación. Y el sonrojo de una persona visual.
Claro, alguien se ha sonrojado, uy, está nervioso, decimos, ¿no? Se ha sonrojado, observamos, de hecho, que ha tenido que pasar internamente por un proceso psicológico, de repente, de temor, de angustia, de nerviosismo, observamos, visual, cambia el color, todo lo que captamos a través de la visión, diremos que la información es visual. Ahora, cuando nosotros, aquí nos preguntan sobre el sudor. A ver, vamos a mostrar un caso específico. Cuando las personas están nerviosas, están con ansiedad, angustia, de pronto te dan la manito, esa manito está transpirando, ¿no? Hay sudor, hay segregación de ciertas sustancias. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos decir? Ha habido una comunicación de tipo química, ¿verdad? Química. Internamente ha tenido que producirse algunos procesos que ha motivado que se pueda plasmar en una sudoración. Igual cuando se trata de los latidos del corazón, internamente ha tenido que producirse algún proceso. No llegamos quizá a una subclasificación más detallada de estos aspectos, pero la clave va a estar en identificar una sudoración, la llamaremos en el contexto que nos presenten, humana, de tipo no verbal, de tipo química, o el sonrojo lo observamos de tipo visual, el llanto lo escuchamos, de tipo acústica, tendremos que precisar según el contexto cómo nos presente. ¿Ok? Ahora, vamos a analizar el circuito de la comunicación. Antes de ello, acústica siempre, mi querida Lisbeth, cuando haya sonido, ya sea, por ejemplo, les decía el sonido, ¿no? De la bocina de un panadero de repente, acústica. El sonido de una campana, acústica. O de repente acústica, el timbre, ¿no? Para alguien está tocando el timbre, hay un sonido sonora. No utilizamos mucho ese término, pero sí decimos acústica o decimos auditiva. No, el término sonoro no es propio, ¿no? Más bien términos sonoros, sordos, es cuando hacemos el contraste en los fonemas. Aquí lo llamaremos acústica, lo llamaremos auditiva. Muy bien, acá tenemos la oportunidad de practicar. Por favor, ustedes me escriben el 1, el 2, el 3, ¿qué es? Y yo lo voy a ir, una vez que hayan terminado, voy a presentar la respuesta final. Cada pregunta vale 10 puntos. Espero que tengan sus 70. Parten de lo más general, humana, no humana, si es de tipo verbal, con todo el detalle para que podamos clasificar. A ver, sigan, que es la 3, la 4. Ok, ya podemos analizar. Número 1, y hasta llegaron a las 7. Ok, vamos entonces con las respuestas para que puedan comparar. Ustedes mismos se van a calificar, ¿ok? Los jeroglíficos, ¿lo entienden los humanos? Por supuesto. Ya está. Hasta ahí tienen un puntito para llegar a 10. A ver, completemos todo. Primero hay que saber qué es jeroglífico. Dice, no representa las palabras,
mediante signos fonéticos o alfabéticos, sino que los jeroglíficos representan el significado con figuras. Representa el significado con figuras. Entonces es no verbal. Y se puede observar. Visual. A ver, precisen, ¿ah? No verbal, ¿por qué? Porque se representa el significado a través de figuras. Y las figuras se observan. Símbolos, figuras. Eso es visual. La quinta sinfonía. Ahí los seres humanos captan la información. Es humana, pero no hay lengua. No verbal. Y se puede escuchar. Entonces, si hay sonido, auditiva. La conferencia. Pues ahí todos los seres humanos entendemos y parto por lo general humana. En una conferencia hay producción, es verbal, de sonidos. Y es oral, verbal, oral. ¿Puedo llamar auditiva oral? Claro que sí, pero estoy de lo más general. Recuerda que humana era verbal o no verbal, en este caso verbal oral. La danza de las abejas para indicar qué tan cerca, qué tan lejos están los alimentos. Esa es no humana. Y se observa esa danza visual. El tweet de un personaje famoso. Bueno, personaje, eso es humana. Además, hay un código, es verbal. Un tweet implica escritura, escrita o visuográfica. Hasta ahí ya deben tener sus 50 puntos. Un tweet es verbal, verbal escrita. Una resolución, a ver, rectoral, es humana, por supuesto. Hay código lingüístico y esa resolución representa a la lengua. Escrita, y si no quiero llamar escrita, visuográfica. ¿Vamos? Equivalente. Y el último es una representación con símbolos. Esto es muy común que lo encuentren en química, ¿no? Lo vamos a entender, claro, va a ser una comunicación humana, pero no tiene signo lingüístico. Entonces es no verbal. No hay signo lingüístico, pero se puede observar. Y si se puede observar, es visual. Tan igual como lo que les había señalado, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, 10, 10, 10, 10, más 30, igual 40, es una representación donde no hay lengua, es no verbal, pero se observa, es visual. Esta sería entonces la respuesta general, global. He ido comparando algunos en un 90%. Me parece que solo en la primera consideraron que es jeroglífico de tipo verbal. Cuidado, el significado de jeroglífico implica la representación del significado con figuras o símbolos. No representa palabras. Entonces no hay signo lingüístico. Dicho esto, pasemos a desarrollar este circuito. Lo que habíamos comentado al inicio de la clase, cuáles son esos elementos que intervienen y sobre todo por qué los vamos a estudiar, porque estos se van a asociar con las funciones del lenguaje. De ahí la importancia de determinar, por ejemplo, el emisor con qué función se asocia y por qué. Hoy lo vamos a explicar. Otro término equivalente para el emisor es llamado como el
codificador, porque el emisor va a elaborar el mensaje haciendo uso de un código, ya sea verbal o no verbal. Puede ser llamado el hablante o simplemente el escritor. Ahora ustedes, este emisor va a elaborar un mensaje que debe llegar hacia el receptor y el receptor tiene que interpretar ese mensaje. ¿Cómo se conoce al receptor entonces? ¿Cómo se llama? Si el emisor codifica el receptor. Ujú. Decodificador. Oyente. Lector. ¿No? Es otra terminología equivalente. Hay un canal, un soporte físico, hay un código que es un conjunto de signos que permite elaborar el mensaje y esa información es acerca de alguien. El Perú es un país plurilingüe y multilingüe. Presenta diversidad de lenguas, dialectos, culturas. Mi referente es el Perú. Todo lo que yo diga del Perú es la información, el mensaje. Y esa información necesita un camino, un soporte físico, que podrían ser las ondas sonoras, como el canal, ¿no es cierto? Cuando es una comunicación de tipo verbal oral, quizá necesite también, cuando es un texto, estamos leyendo, hay una imagen, un papel impreso, el papel podría ser en las clases presenciales, la pizarra, el soporte físico o el internet. Falla el internet, ya no hay forma de que llegue el mensaje a ustedes, así que hay diferentes tipos de soportes físicos. La comunicación se lleva a cabo en un tiempo. A ver, en este momento 10:47. Un determinado lugar. Tiempo, el espacio, vamos a determinar qué circunstancia o también llamado situación. Este circuito comunicativo, cada elemento que hemos analizado se va a relacionar con la función del lenguaje. El emisor con la expresiva, el canal con la fática, el código con la metalingüística, el mensaje con poética, el referente con la representativa. No se lo pierda, en un instante vamos. El receptor con la apelativa y la circunstancia con ninguno, porque es un elemento externo, tiempo, espacio. De ahí la importancia de conocer cada uno de estos elementos, ¿ok? Listo, mis estimados. Vámonos ahora al lenguaje. Aquí necesito la máxima concentración. Quisiera saber si alguno de ustedes es bilingüe, es trilingüe o a lo mejor es políglota. ¿En qué lenguas? A ver, ¿alguien es bilingüe, castellano y me indica la lengua? ¿Escriben? A ver, ¿qué idiomas hablan mis alumnos? Esto me va a servir como base también para la siguiente semana de realidad lingüística. Solo uno. Alguien más, de repente el inglés, si no me quieren decir, no se preocupen que no les voy a pedir que hagan gramática comparativa. Renzo, a ver, a la justa es el español. Ya. Ah, mira, un poco de ruso, qué bueno. Ujú. ¿Y nadie quechua? ¿Alguien me dijo que entendía quechua? No, no van a hablar, no se preocupen. ¿Y ustedes por qué quiero que sean conscientes, mire, de estas preguntas? No quiero que el curso sea memorístico, sino que se pueda entender.
A ver, ¿se podría considerar bilingüe si hablo inglés básico? Claro, es que hay grados de bilingüismo. Hay bilingüismo incipiente, hay un bilingüismo coordinado. En alguno de esos niveles van a estar, así que no hay problema. Entiendo quechua por mi abuelita. Ah, ok. Y Fabiana quiere que nos hablen en ruso. Ya. Muy bien. Excelente. Y coreano básico. Ah, qué bien. Va a ser un grupo muy interesante entonces. Quechua básico. Wow. Ahora vamos a entender la diferencia con lo que ustedes ya han experimentado con japonés, ruso, inglés, quechua, lenguaje y lengua. ¿Cuál es la diferencia? Si no practicamos, vamos olvidando. Ay, no, Valentina nos dice inglés, español, coreano, francés. ¡Ah! Valentina, te felicito, eres políglota. ¡Qué bueno! Ahora, ustedes, ¿m? Recuerden su experiencia con el coreano, con el inglés, ¿cómo les fue con el italiano? ¿Fue una adquisición o fue un aprendizaje? Cuando decimos aprendizaje, es que ha sido consciente. Ha habido un profesor, una guía para que les pueda orientar, ¿no? Les ha dicho cuál es la gramática, pero cuando se trata de nuestra lengua materna, nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha dicho, a ver, Juanito, hoy te voy a enseñar la conjugación del verbo ser estar. No, 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 no. No ha pasado eso, porque ya nosotros, como contamos con esta facultad que es el lenguaje, diremos que el lenguaje permite la adquisición o el aprendizaje, adquisición o aprendizaje de lenguas. Miren, muchachos, esto es lo más importante. A ver, todos aquí, cuando nosotros señalamos la importancia del lenguaje, está acá. El lenguaje nos ha permitido adquirir, quiere decir que ha sido de manera natural, de manera inconsciente, la lengua materna. Y cuando ha sido un aprendizaje con el inglés de repente, ¿no? O el coreano, el italiano, hemos sido conscientes. Nos han enseñado una profesora, un profesor, hemos tenido un texto y todo eso ha permitido que ahora ustedes ya tengan dominio de 3 o 4 lenguas, no importa básico o intermedio, es gracias al lenguaje. Entonces, ¿el lenguaje qué es? Para que no tengas que memorizar nada, estamos ilustrando ejemplos de la vida real. Facultad es una capacidad. Es que gracias a esta hemos podido incorporar 2 o más reglas, 2 o más sistemas lingüísticos. El lenguaje es una capacidad que nace con nosotros. Por eso decimos que es innato, inherente al ser humano. Todos los seres humanos tenemos esta capacidad. Por eso es universal. Tengan mucho cuidado con los términos, con las características que podrían preguntarles. Innato, el lenguaje. ¿Y la lengua? No, porque la lengua nosotros la adquirimos o aprendemos. No es que nacemos ya con esa capacidad, es que la lengua no es capacidad, es gramática. Entonces, universal. ¿Qué más? Es limitante, porque la estructura de la lengua, los parámetros de la lengua, depende del lenguaje. Si no hay lenguaje, no se desarrolla la lengua. No se puede adquirir. ¿Cómo? Si no tengo esa capacidad. Por eso es limitante. Además, diremos que el lenguaje es inmutable. Vamos a escribirlo por acá. Lenguaje inmutable.
¿Por qué hago énfasis en esas características? Inmutable no cambia, pero la lengua sí. La lengua va a presentar cambios, variaciones. Es una manera de hacer el contraste. El lenguaje no lo aprendemos, no, nadie nos enseña, pero la lengua sí. La lengua se puede aprender o se puede adquirir. ¿La lengua va a cambiar? Claro, la lengua presenta variaciones, dialectos. De esta manera, jóvenes, hacemos la diferencia entre estos dos conceptos. Entonces, el lenguaje, en la capacidad con la que nacemos, está almacenado en la mente cerebro. El sistema, gracias a esa capacidad con la que nacemos, el lenguaje tiene una base en el cerebro, en el hemisferio izquierdo, tiene una base biológica, permite incorporar la gramática, que es, en otras palabras sencillas, la lengua. Todas las lenguas tienen una gramática. Esa gramática está almacenada en la mente cerebro y al tener reglas, se dice que la lengua es un sistema. Ustedes, por ejemplo, saben combinar consonantes con vocales, forman la sílaba, luego forman las palabras, frases, oraciones y llegan al texto. Así que todas, si una lengua tiene escritura o no, es ágrafa o no, igual tiene reglas, tiene gramática. Y esa lengua se actualiza, se pone en evidencia, es concreta cuando se habla, ¿no? ¿Cómo lo que está abstracto lo puedo visualizar? ¿Cómo se visibiliza? ¿Cómo es que se percibe al momento de hablar? Por lo tanto, la lengua como característica, sistema. El sistema porque tiene reglas y todas las reglas están en la mente cerebro, abstracta. Y lo que es abstracto también se le puede llamar psíquica. ¿Y por qué es social la lengua? Porque está en un grupo humano, un grupo social. Por eso cuando decíamos, por ejemplo, el lorito, ¿no? Mi lorito repite, pero es solamente una repetición que no es de manera sistemática, consciente, no está en un grupo humano. Así que social es el uso que realiza, ¿no? Una comunidad, en este caso de hispanohablantes del castellano, o nosotros, ¿no? Los peruanos. En el grupo humano de los peruanos ahí está la lengua castellana. ¿Y por qué es producto histórico? Es producto histórico porque las lenguas evolucionan, cambian. Por ejemplo, el latín se dio el contacto con otras lenguas hasta llegar a transformarse, llegó a cambiar su gramática, su sintaxis, su morfología, producto del contacto de otras lenguas. O, novedad, surgió el castellano. Oh, una lengua madre da origen a lenguas hijas. A eso se le llama producto histórico. Evoluciona. El habla es el uso de las reglas. Acá está, mira, las producciones haciendo uso del aparato fonador. Entonces, el habla es el uso de la lengua. Vamos a cambiar de color. Ahí está. Uso del código lingüístico. Y cuando usamos, ya es evidente, se oye, se percibe. Entonces, aparte de concreta, diremos que es psicofísica. ¿Ok? Psicofísica. A ver qué nos dice Lisbeth y las comunidades donde se comunican a través de los sonidos, pero ello es su lengua. Ya es su lengua. Tienen almacenado en la mente cerebro, ellos podrán representarlo, pero no sería un código lingüístico. Claro, no será desde la perspectiva que nosotros, ¿no?
lo identificamos como del castellano, pero habrá de repente, a ver, se me ocurre, hay algunos sonidos, por ejemplo, cuando escuchamos a los chinos o cuando escuchamos hablantes del alemán, no podemos nosotros decir, uy, ahí hay un signo lingüístico porque desconocemos ese código, pero quien es parte de esa comunidad podrá descifrarlo. Desde el momento que tenga estos dos componentes, significado y significante, es que hay un signo lingüístico. Si a un determinado sonido le corresponde, ¿no? Un signo lingüístico que tiene dos componentes, y si ahí básicamente se dice que es lengua. Entonces, mi querida Lisbeth, si esos sonidos van acompañados de significado significante, será un signo lingüístico. Tendrá que ser un código, pero si se trata de repente de a nivel primario, donde no, como lo que pasó en el proceso, ¿no? De los seres humanos, no todos empezamos primero representando la lengua tal como está desarrollado hasta el momento. De repente hubo solo sonidos, hubo el intento hasta que se desarrolle el aparato fonador, hasta que sea sistematizado, hasta que organicemos. Entonces se dan cuenta sus fases iniciales en el proceso evolutivo del hombre, quizá ahí no haya sido signo lingüístico, pero hoy en día sí, ¿no? Hoy en día sí, ya se ha desarrollado. Así que Lisbeth, cuando es un código lingüístico, tendrá dos componentes. Ahí diremos, ¿tiene significado? Tiene significante. Ahora, el habla decíamos que era psicofísica. ¿Por qué? Hay uso del aparato fonador, hay impulsos nerviosos, hay órdenes en cuestión de segundos que llega, porque primero no es solo mecánico, ¿no? No es que, a ver, voy a juntar el labio inferior al labio superior, no. Ha tenido de todas maneras un orden de tipo psicológico, porque uno procesa, dice, ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a expresar? Así que estos dos términos hacen referencia a concreta, psicofísico. Hay procesos psicobiológicos, luego hay una concretización, por eso el habla es real, evidente. Pero nadie habla de la misma manera. De repente Paola no habla igual que Rodrigo o Jocelyn no habla igual que Lisbeth. Cada uno de acuerdo a su edad, de acuerdo a su género, de acuerdo a la procedencia, de dónde es, de acuerdo al grado, nivel de estudios, la parte cultural. Las personas analfabetas tendrán una expresión diferente de las personas no ágrafas, por supuesto. Entonces, son factores que influyen en los cambios que se da. Entonces, decimos, nadie habla igual. Juanito se diferencia de Pepito. Pepito tiene un léxico diferente de Anita. Género, no te olvides, edad, clase social, son factores que generan cambios. ¿Y por qué se dice que el habla es un acto momentáneo? Es momentáneo porque es efímero, pues. Terminamos de emitir un enunciado y luego ya no queda evidencia. Es pasajero, es efímero, exacto, momentáneo. Cualquiera de esos tres términos, tenlo presente, ¿ok? Efímero, pasajero, momentáneo. Si no registramos mediante una grabación el habla, ya no queda evidencia. Por eso es acto momentáneo. A esto lo vamos a complementar con la siguiente diapositiva acerca del dialecto. Si alguien nos dice, ustedes hablan el dialecto andino, el dialecto costeño, nadie se ofende, no hay nada malo en ello, porque en realidad todos hablamos un dialecto. Un dialecto es la variedad de la lengua por cuestiones sociales o geográficas. Pensemos en el castellano de Chile. Los chilenos tienen una expresión diferente de los peruanos,
Los peruanos diferente de los españoles diferente de los argentinos, pero es la misma lengua, es el mismo castellano, solo que va variando de acuerdo a la zona geográfica. Ahora nosotros pensemos en el castellano de Perú, que también tiene variedades. Si alguien expresa este enunciado, guá, paisano, tu churra está grande, guá, esa expresión guá, ¿a dónde le corresponde? ¿Será Trujillo, Lambayeque, será Piura? Ya vuelta, tu guambrío está fastidiando, ya vuelta. ¿Es ya vuelta? De la selva, su encanto. Yo soy malísima para imitar, así que perdónenme. Pero, ¿se dan cuenta? Basta, aunque yo no soy con ese dejo de expresarme porque no soy de la calurosa Amazonía, sino de la zona andina, con sola limitación ya quedó fijado y dicen, no, es de la selva, esto es de Piura. Y cuando un pequeñín está aprendiendo, ¿no? De 5 o 6 años el castellano y este chiquitín viene de la zona de, a ver de dónde, ya mi paisano, viene de Pomabamba y dice, mamá, piluta compra, mamá, piluta, piluta compra. De hecho, escuchan a ese nene hablar así, dice, ah, es de la zona andina. ¿Seguro quechua? Claro, porque en la lengua quechua hay solamente 3 vocales. Y si el nene dice piluta, está confundiendo la vocal E con la I, la O con la U, porque el quechua solo tiene 3, la vocal A, la I y la U. Entonces se ve claramente diferenciado el castellano andino. Esa evidencia por cuestiones geográficas, ¿no es cierto? Se da ese cambio. También puede ser por cuestiones sociales, ¿no? Imagínense ustedes a un doctor, un abogado, un doctor así destacadísimo en leyes. De repente, a ver, ¿quién? No tengo mis referentes, pero por ahí de repente el doctor Nagasaki, que se encuentre con un colega y que le diga, habla barrio, y el otro le responde, habla batería. ¿Ustedes creen que sea posible en ese contexto, como les estoy señalando, que se saluden así? No, me dirán profesora, pero si contextualizamos, jovencitos de 13, de 14 años, si son amigos, ya. ¿Sí? ¿Tú crees? Normal, dice. Ya, pero estamos si hay confianza. Ah, pero yo creo que ustedes vean la edad. ¿Qué será más común que una persona de 50, 60 años con ese nivel de formación académica se exprese así o con los jovencitos? Por ejemplo, Juanito que le diga a Pepito, em, Causita, préstame una luca, taqueto y aguja, que le responda así, mira, esa expresión será para personas de 50, 60 años o de repente para jovencitos. Quiero que, no sé, ustedes díganme qué les parece. Ah, ¿se dan cuenta? Lo único que quiero que vean en la parte social es que tiene que ver con la edad, que tiene que ver con el género, que tiene que ver, generalmente eso, Lady, generalmente los jóvenes, generalmente los adolescentes, ¿no? Entonces hay adultos que creen que adaptándose a las jergas pueden tomarlos por más jóvenes y así. Muy bien, esas opiniones son valiosas, muy bien, pero ¿saben qué busco cuando les muestro estos casos? Que vean que el factor que genera cambios es la edad, es el género, es el grado de instrucción, es la parte cultural, es el contacto de una lengua con otro. Claro, porque luego van a aparecer préstamos lingüísticos. Es la parte geográfica. Todo ello conlleva a que surjan cambios. ¿Qué cambio se puede percibir cuando es un dialecto? Cambios de tipo sintáctico.
Vamos a mostrar un ejemplo que dé cuenta de esa variación. A ver, que diga algo así como de mi tío su casa. Otro dirá la casa de mi tío. Otro dirá su casa de mi tío. Está alterándose el orden, la sintaxis. ¿Eso qué viene a ser? Viene a ser un dialecto. Y en el caso morfológico, a ver, citemos el morfológico, ¿cómo se presenta? En el morfológico, espérame un momentito, te llamo, 5 minutos, un momentito. En lugar de decir momentito, dice un momentico, chico, un momentico, momentico. Ha habido un cambio, lo que era el it para expresar el diminutivo pasó como ic. A nivel de léxico, ¿no? Léxico. ¿Qué decimos? Palabras. Por ejemplo, en la zona de Lima, dirán, oye, ese chibolo es bien travieso, ¿ah? Chibolo. Un piurano dirá churre. Un amigo de la Amazonía dirá huambrillo. Tu huambrillo, ¿no? Otros dirán, a ver, vamos a cambiar, el tamaño está muy grande. Otros dirán, pibe, un pibe, pibe. Uy, salió mal. Ya está. Etcétera, etcétera. Cabal, ñaña, guaguita, etcétera. Se está apreciando que va a ir cambiando el léxico. Y cuando es, léxico es palabra, ¿no? Y cuando es un cambio de tipo fonético, vamos a ver un caso particular en fonético. Mira, hay una mosca sobre tu plato. Otro dirá, la que te crees mosca, mosca, en lugar de decir mosca, y estoy así con esa expresión, la que te crees mosca, moj, con la aspirada, y otro que diga mosca. Oye, pero esos sonidos todavía no lo estoy haciendo con la representación fonológica porque no les enseño, ¿no es cierto? No les enseño fonología, solamente quiero que me escuches en fonético, mosca, mosca, mosca. Ha cambiado el sonido. O cuando uno dice pollo a la brasa, me encanta el pollo, yo. Y otro dice pollo con la L, pollo. Y otro dice el pollo a la brasa, pollo. ¿Cómo se dice? Pollo, pollo y pollo. Cambio fonético. Eso es dialecto. Dice, ¿por qué antes se decía a tientas y ahora es a oscuras? ¿Ha ido cambiando? ¿A qué se debe? Todas las lenguas, Julián, van a ir cambiando, van a ir transformándose por los factores que hemos mencionado. Recuerdan que antes se podía decir aiga y ahora que alguien diga aiga es juzgado, ¿no? Dice, no, no, debes decir haya. Entonces, por cuestiones evolutivos, cambios que se dan en la lengua, va a ir incorporándose o de repente ya no se van a aceptar. El castellano de el siglo XVIII es diferente del siglo XX, XXI. Son factores que puede ser lo que hemos mencionado, que sea de tipo social, de tipo geográfico o que la lengua haya entrado en contacto con otra o simplemente que la gente ya no lo use o que la gente empiece a usar con mayor frecuencia y se impone el uso, entonces inclusive la RAE empieza a incorporar como parte del léxico. Entonces, ¿quién es el que va
a definir en última instancia si se usa o no se usa, si es aceptable o no es aceptable, primero el uso que le dé la comunidad. Y eso lo va a ir registrando, en este caso la institución máxima, ¿no? La Real Academia. Esa sería la respuesta, Julián, los factores que van a permitir que haya cambios. El ceseo, claro, alguien en lugar de decir zapato, zapato con S, dirá zapato, ¿no? Con la interdental. El ceseo, el yeísmo, también son marcas del dialecto. La RAE lo cambió hace 7 años, ya, ok, de acuerdo al uso que predomine, lo puede incorporar o simplemente ya hacer descarte, ¿no? Decir esto ya no es considerado estándar o no es formal. Hablando de estándar, ¿cuándo, en qué momento nosotros decimos que va a ser estándar? Si nosotros queremos que toda la comunidad nos entienda, vamos a uniformizar. Voy a necesitar, en lugar de decir yo vivo en Aquisito nomás, ese Aquisito nomás voy a transformar y decir vivo cerca. O vivo aquí, vivo allá. Voy a buscar una forma estándar. ¿Para qué? Para que todos me entiendan, para que sea el denominador común y para que esa variedad sea empleada en contextos académicos, en contextos formales. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si a ti te preguntan y te dicen, a ver, reconozca si el enunciado siguiente está expresado en dialecto estándar? Habían muchas ofertas navideñas. Ustedes, como hablantes del castellano, ¿podrían decir que esto es estándar o no es estándar? ¿Está de acuerdo a la normativa según la Real Academia? ¿Qué dicen? A ver, ñaños, fíjense. Ujú. Lo que sucede es que acá en la Real Academia nos va a decir, un momentito, chicos, no es así, nos va a llamar la atención, pero nos va a dar una explicación. ¿Saben por qué? Nos va a dar la explicación porque va a decir, el verbo haber es impersonal, no tiene sujeto. ¿Eso qué quiere decir? Que debe ir siempre en singular. O sea que con el verbo haber su conjugación, ¿cómo puede ser? Había muchas ofertas, hubo muchas ofertas, habrá, hay, pero nunca hubieron. No podría decir habían, hubieron, habrán, porque la normativa para el estándar me dice el verbo haber va en singular. Profesora, pero a veces he escuchado que dice, habían planificado el secuestro del empresario. ¿Cuál es la diferencia entonces cuando dice habían planificado? ¿Acaso eso está mal? No, eso sí es estándar. ¿Por qué? Habían planificado el secuestro, ya, hasta ahí nomás por el espacio, ¿ya? Porque acá sí hay sujeto. Aquí sí podemos determinar ellos. Hay sujeto y el verbo principal es planificado. ¿Me dejo entender? Aquí son los dos verbos, pero este es el que manda. Este es el verbo principal y este es un verbo auxiliar. ¿Qué tal? ¿Se entiende? El estándar tiene que ver con normas, reglas. Por lo tanto, cuando nosotros decimos nadie debe llegar tarde a la clase,
Pregunta, ¿será estándar? ¿Nadie debe llegar tarde a la clase? Ah, no, porque me va a decir, un momentito, no se puede pluralizar esa palabra porque es invariable. Me están preguntando qué es un barbarismo. Un barbarismo es una incorrección lingüística que consiste en pronunciar o escribir mal las palabras, ¿no? O emplear vocábulos impropios. Entonces no entraría como estándar. A ver, ¿quién me preguntó? Lisbeth, ¿no? No sería, los barbarismos no serían estándar. Ahora, vamos a seguir practicando con estándar. Se puede clasificar en niveles como estándar, subestándar, por supuesto, o superestándar, que es lo que utilizan bastante los literatos, ¿no? Un nivel un poco más elaborado, que sería el superestándar. Pero a nosotros, para fines prácticos de examen, evaluación, ¿qué nos interesa? Nos interesa el dialecto estándar, donde se ponga en práctica una serie de normativas, de reglas. Un último ejemplo para que ustedes vean si está correcto o no según la normativa. A ver, le presté libros a mis colegas. Le presté libros a mis colegas. ¿Qué dicen? ¿Será estándar o no estándar? ¿Qué dicen? A ver, ¿estándar o no estándar? Ah, no es estándar, correcto. ¿Por qué, profesora? Porque tenemos este le que debió pluralizarse ya que se refiere a colegas. Y si colegas está en plural, entonces diremos les presté libros. Así ustedes determinan si les preguntasen sobre este aspecto, cuándo es estándar o no es estándar. Profesora, pero yo he visto, me dirá alguien, yo he visto en algunos artículos o algunos diarios, siempre, porque eso va a pasar con las mayúsculas. O a muchos nos causa dolor de cabecita. Profesora, pero yo lo vi así en tal libro o yo lo vi así en tal diario. Siempre guíense cómo lo representa la Real Academia. Nuestra fuente así fidedigna va a ser la ortografía de la lengua española. Esa va a ser nuestro sustento. ¿De acuerdo? Dicho esto, vamos a pasar a el idioma. ¿Qué entendemos por idioma? ¿Todas las lenguas serán idioma? Vamos a ver. Primero, cuando decimos idioma, es que nos estamos refiriendo a una lengua natural, ya sea castellano, quechua, aymara, cualquier lengua natural que haya sido oficializada. Esa es la palabra clave. Oficializada por el Estado, reconocida. Debe haber alguna publicación, algún documento, algún artículo, ¿no? Que, que permita decir, oye, acá está el sustento jurídico. Aquí está el sustento, el fundamento, en este caso la Constitución, ¿no? Son idiomas oficiales el castellano. Ok, entonces debe ser empleado el castellano en diferentes sectores, la educación, la salud, el trabajo. Ah, ahora vamos al quechua. La educación, el trabajo, la salud. Pero es verdad así, así se da. ¿Qué pasa cuando hay comunidades donde todos hablan quechua y el médico o la enfermera que va a esa zona solo sabe castellano? ¿Se está cumpliendo lo que dice la Constitución? No, nos falta entonces practicar una verdadera interculturalidad. Hay un alumno Bora, quiere estudiar, se matricula en un centro donde todo es castellano. Oye, pero el Bora es oficial. Ah, para ver cómo es
que nuestra realidad nos muestra que a pesar de que son idiomas, el castellano, el quechua, el ashaning, el bora, siempre por factores que no necesariamente son lingüísticas, sino por imposición, por cuestiones extralingüísticas, hay una lengua que predomina, ¿no? Y ya sabemos cuál es la lengua que predomina en nuestro territorio, el castellano, la lengua privilegiada. Entonces, la aclaración es, ¿todas las lenguas son idiomas? No. Pero todos los idiomas son lenguas, sí. Una lengua natural se convierte en idioma cuando es oficializada. Ok, estos factores extralingüísticos son la educación, son la salud, la parte política, económica, todo eso conlleva a que tenga que uniformizar, ¿no? Esta lengua en todos los sectores debe emplearse. Eso es lo que se entiende por idioma. ¿Qué más tenemos por aquí? Hay un ejercicio. Acá les voy a pedir que ustedes, sí, como parte de un poquito de relajo, quizás ha sido muy expositivo, tengo una pregunta pendiente, voy a responderlo. Les voy a activar la pizarrita para que puedan marcar, ¿sí? Cuál es en la número 1, en la 2, de manera ordenada. Así, un poco más, se van familiarizando con las herramientas, ¿no? Muy bien. A ver, acá hay una pregunta, voy a ir a responder. Vayan subrayando o un circulito cuál creen que es la respuesta correcta de uno y en la dos sí, falso o verdadero. Ya estamos, ahora sí. Oh, ¿qué pasó? Dios mío, estaba ya. Creo que fue una forma de mostrar su arte, su talento, ¿ya? Ok, quiero interpretarlo así, que es un arte de los jóvenes del Bicentenario. A ver cómo interpreto ahora si es la A, la B, tendré que bajarles puntos. Uy, uy, uy. Bueno, tiene solución. ¿Se puede solucionar todavía el problema? A ver, ahí. Ok, ya está. Es importante. Sí, no se podía ver, dice. Ok, sí, yo comprendo. Por ser la primera vez, por supuesto, vamos a ir un poquito más teniendo dominio de las herramientas, porque luego ustedes van a tener que hacer captura de pantalla, ¿no? De hecho, les va a ayudar para que repasen, así que es mejor tenerlo ordenadito. Muy bien, creo que la mayoría marcó la D, eso es bueno. Les explico. Las lenguas naturales no presentan cambios, eso es incorrecto. Todas cambian. ¿La facultad se aprende? No, nace con el ser humano. Todas tienen dialectos, así que el habla sí implica la concretización. En unos instantes paso a responder con respecto a metalingüística. Un segundito. Todas las lenguas son idiomas, eso es falso. En animales también se da la comunicación. Los humanos sí. Y aunque la lengua no tenga escritura, tiene gramática. Por lo tanto, es falso. Muy bien, Lisbeth. Los quiero felicitar. Sé que siempre emociona, ¿no? Es salir a pizarrita, de hecho, pero siempre procuremos hacerlo de manera ordenada para no tener que borrar y luego los minutos se nos van. Recuerden que estamos en competencia. Por ahí me preguntaron sobre metalingüística. Ya, esa es una función del lenguaje. Es emplear la lengua
para describir, definir la misma lengua. Es algo así como que les diga, los verbos copulativos presentan complemento atributo. Esas expresiones son propios de la gramática, por lo tanto, es metalingüística. Aquí les va más ejemplos. Voy a empezar con, ahí está, las funciones. Aquí se va a entender mucho mejor cada uno de estas. Primero, creo que es importante que tengan en cuenta cuáles son los otros términos. La representativa también se llama referencial. Y si no aparece ese término, podemos conocer también algo equivalente denotativa. Hay 3 preguntas que se pueden desprender de este capítulo de funciones. Recuerda que cada función lo vamos a asociar con un elemento de la comunicación. Entonces, veamos, representativa. ¿Con qué elemento lo voy a asociar? Paso número 1, con el referente. Vamos a hablar de algo o de alguien, pero de manera objetiva. Por ejemplo, yo, Elba Herrera. Elba Herrera estudió lingüística en San Marcos. Una información objetiva. No aparece ninguna opinión, ninguna valoración. Pero si yo dijese, Elba Herrera es una profesora sumamente dinámica. Eso ya no es objetivo, ya hay una opinión. Me cae súper bien este grupo. Creo que estoy en el mejor salón del ciclo ordinario. ¿Eso es objetivo? No, porque yo recién los conozco, todavía no sé cómo va a ser su puntaje, su evaluación. Ya estoy adelantando un juicio. Creo que es el mejor grupo que voy a tener. Opinión personal del emisor. Entonces, hacemos el contraste. El emisor se relaciona con la expresiva, el referente con la representativa. Pero lo que quiero que vean es que siempre que sea representativa, la información es objetiva. Vamos a ver una información de tipo objetiva. La fórmula del agua es H2O. Eso es completamente objetivo. El 21 de diciembre se iniciaron las clases en el Centro Pre de San Marcos. Completamente objetiva la información. Pasemos a la subjetividad. Ahí hablaremos de la expresiva o también llamada emotiva. ¿Qué aparece? Opinión, estado de ánimo, ¿no? En un examen hace varios años apareció una frase súper sencilla. Perdimos por un insignificante gol. Así, de simple. Y le preguntaba, ¿qué función es? Y todos marcaron expresiva. ¿Y por qué? Porque había una palabra clave. ¿Cuál es? Insignificante. Y si nosotros sabemos reconocer cuáles son esos términos que expresan subjetividad, va a ser súper sencillo. Pero debo aclararte que en cada enunciado puede aparecer 2 o más funciones. Uy, ¿y ahora qué hago? ¿Va a haber doble clave? No, siempre se debe considerar la que predomine, la que destaca. Así, en la emotiva, me agradó mucho. Esto ya es opinión del hablante. Por eso es, uy, se cambió el color. Ya se trate de
adverbios, adjetivos o algunos signos de exclamación que ayuden a reforzar, te va a orientar, pero siempre ve qué destaca más. No digas, profesora, me parece que acá hay dos, tres, ¿qué hago? Pregúntate cuál está destacando. Estados de ánimo, opiniones, eso siempre será expresiva o emotiva. Vamos a aquella que hace referencia al receptor, al oyente. Apelativa o conativa. ¿Cómo se van a dar cuenta ustedes que estamos en esa función? Va a haber pregunta, ya sea directa o indirecta. A ver, un ejemplo de una pregunta indirecta. Chicos, no sé si están entendiendo la clase. No sé si están entendiendo. ¿Qué me responderían? Gracias. Pues ese es un ejemplo de una apelativa, porque sin necesidad de utilizar un signo de interrogación, formulé la pregunta indirecta. Eso es apelativa. Ahora, Fabiana, a ver, vamos a pedir que Fabiana colabore. Fabiana, ¿a qué carrera postulas? Derecho. ¡Ay, qué lindo grupo! O sea que estoy en el área, a ver qué área, ¿área E? ¿Sí? Eso. Entonces, para ustedes lenguaje va a ser papayita, ¿no? Papayita, qué gusto me da. Casi siempre estoy con los chicos de ingeniería, ¿no? Medicina. Qué bueno. Entonces, ustedes han podido darse cuenta, ¿no? Qué gusto que les guste el lenguaje. Ya, cuando haya preguntas directas, indirectas, órdenes, ¿no? Mandatos, súplicas, se busca llamar la atención del receptor. Por eso es que vamos a decir, ujú, vamos a decir que es la función apelativa. Si llamamos la atención del receptor para que el receptor se comporte de una manera, haga algo, queremos cambiar su conducta, pero siempre, siempre tratando de persuadirlo. ¿Estamos? Creo que nadie se va a equivocar, creo que nos va a ir de lo mejor, ¿no? Listo. Vamos a las otras funciones. Aparece la estética. ¡Wow! La estética, o también llamada poética. A ver, todos nosotros en algún momento nos hemos convertido en poetas, nos hemos inspirado, ¿no? Poetiza las chicas. La función poética o ética, o también llamada la función estética, lo que busca es embellecer el mensaje, que haya una rima, que haya una musicalidad, que sea agradable ese mensaje, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¿Quién no ha oído esa expresión y dice, ah, es poética, al ojo? Fuerte como la muerte es el amor, ni las muchas aguas podrán ahogarlo. Un cantar de cantares, ¿cierto? Profesora, y así de conocido me podrían preguntar, pero ¿qué pasa si no viene así y es algo, por ejemplo, que diga, a caballo regalado, no se le mira el diente, a camarón que se duerme, se lo lleva la corriente? ¿Está buscando embellecer el mensaje? Por supuesto. Y a eso, ¿cómo se le llama? Sigue siendo poética, porque se ha cumplido el propósito. ¿Cuál era? Que haya musicalidad.
que haya repetición de sonidos para que sea acompañada de una melodía. Entonces no se vaya a olvidar la poética o estética. Y la metalingüística, acá vamos con el nombre equivalente, se llama metaverbal. La metalingüística o la metaverbal, ¿qué hace? Es para hablar de la misma lengua, ¿no es cierto? Hacer uso de el castellano para describir el castellano. Hacer uso del inglés para hablar del inglés. Si yo voy a hacer referencia al código, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? Cada vez que ustedes vean de qué se trata. Se trata de gramática. Voy a definir, a ver, la palabra café es aguda, metalingüística. Los verbos transitivos presentan objeto directo, metalingüística. El fonema es fricativo. ¿Te das cuenta? He utilizado la lengua para hablar de la misma lengua. Por lo tanto, toda descripción de la gramática de la lengua va a ser metalingüística. ¿Cómo nos damos cuenta de la función que va a ser fática? Esta también se llama o de contacto. Fática o de contacto. Vamos a verificar el estado del canal. El estado del canal, para que nosotros podamos asegurarnos que el mensaje llegue. Ahora respondo sus preguntas por el chat, ya voy leyéndolos. Queremos saber si hay interferencia o todo está bien. Hola, probando, probando. 1, 2, 3. Aló, aló, ¿me escucha? Hola, Fática, ¿verdad? Todo bien. Gracias, Carlita, Rodrigo. Eso es un ejemplo de fática. Gracias, gracias, chicos. Ustedes sí están despiertos. Muy bien. Ahora, para poder pasar a las prácticas, aquí tengo un ejercicio. Me gustaría que lo desarrollen como que mañana fuese el examen. Voy a ir leyendo sus preguntas. Cuidado, hombres trabajando. Ya. Cuando nosotros decimos cuidado, aquí lo que predomina es que queremos llamar la atención del receptor, mi querida Lisbeth. Por lo tanto, trabajamos, o perdón, la intención aquí, cuidado, ¿no? Hombres trabajando. Va a ser una apelativa. Apelativa. En cuanto a las trabalenguas, Carlita, es preferible que no lo clasifiquemos propiamente como una. No he visto hasta ahora preguntas de un trabalenguas que haya venido en una práctica, sería una buena sugerencia, una evaluación, pero más han sido refranes, dichos populares, así, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, expresiones donde se aprecia la rima, la musicalidad. Pero siendo un poco más analíticos y respondiendo a tu pregunta, si la intención es embellecer el mensaje, tranquilamente lo vamos a clasificar como estética. ¿Ok? Listo, ahora sí. Vamos, hagan la tarea. El profesor dijo, Lisbeth, aquí lo que importa es el verbo dijo. Estoy informando. Hagan la tarea, es lo que estoy citando, pero lo que predomina es el verbo dijo, Lisbeth. Por lo tanto, es representativa. ¿Ya? Vamos. De los ejercicios de la pizarrita me escriben el uno que es. A ver, ya vamos dando soluciones. Primero ustedes terminen hasta las 7. Creo que ya está la 1, ¿no?
Esa es una función representativa. Bien, 10 puntos. A ver la 2. 2, 2, 2. Gran espectáculo. Ex. Eso, 20 puntos. ¿Qué dicen de la 3? 3, 3. O ética, porque es un refrán, un dicho. Yo creo es la opinión expresiva o emotiva. Amada, lee. Le está ordenando, ¿no es cierto? Todos en la 5. A ver, la 3 me han puesto. A ver, cuidado. La 3 me dicen expresiva. Oh, en boca cerrada no entran moscas. Poética, es un refrán. Amada mía, lee. Orden. Apelativa. Y mira la 6. Tiene el signo de interrogación. Estamos en pregunta. Por lo tanto, es una apelativa. Excelente, todos aquellos que respondieron así. Y la última, con broche de oro, cerramos. El español tiene pronombres. Está hablando de la lengua, ¿verdad? Eso es metalingüística. Si lo hiciste así, tienes tus 70 puntos. Eso merece una felicitación. Profesora, yo fallé en uno. Ok, ahora viene la revancha. Vamos a ver otro ejercicio. La última diapositiva es para agradecer su atención, su participación. Y acá viene la definitiva. A ver, ¿quiénes serían mis cachimbos si mañana fuese el examen? El último examen que define tu ingreso. A ver, vamos a un momentito imaginar que ya estamos en la recta final. Los que respondan bien estas 4 preguntas van a ser los cachimbos. A ver, son 4 preguntas que vamos a seleccionar de las 12. El resto, ¿qué va a hacer, profesora? Lo van a trabajar ustedes. No se les va a dictar la clave porque eso no es la dinámica. Entonces, usted de repente tiene problemas en la pregunta 6 o la pregunta 10. ¿Qué hace? Multichat. Ahí están los profesores ansiosos por ayudarlos, ¿ok? Y cualquier duda, consulta también, por supuesto, conmigo. Empezamos. ¿Qué será? ¿Qué es lo que ha fallado cuando la señal de internet ya no está? Eso era el canal, ¿no es cierto? Oh, por lo tanto, en la 4, la C. Marcaste la C, tienes tus 50 puntos. 50. Ya tengo mis cachimbos, a ver, asegurados. Vamos con la 7. Mira la 7, ¿ah? Tiene algo especial. Tío, hay un vocativo. Tío, pero no es que le va a ordenar, solamente que le va a informar. Algunos creen que porque hay vocativo ya es apelativa. No, señor, con cualquiera puede estar el vocativo. Entonces, le informa. Eso es representativa. Explícale. Eso es orden. Y si está ordenando, apelativa, ¿no? Ya, al ojo nomás. Felizmente, amplia experiencia, opinión. Eso. Ya debes tener tus 100 puntos. Cada pregunta bien contestada, 50. Ok. 8. A ver qué pasa en la 8. Analízalo bien. Recuerda lo que hemos analizado. A ver, los cambios de pibe, de churre, que era acá matrícula del coche, equivale a decir placa del carro. Dialecto. Eso. Perfecto. Ahí tienes 50 puntos más. Vamos a la siguiente. ¿Qué hay? A ver.
trabajemos. ¿Qué es que tenemos por acá? Ujú. En una entrevista, el dirigente Shipibo Konibo, con la ayuda de un intérprete, esta es la palabra clave, manifestó en su propia lengua. Ah, ya, pero había un intérprete, ¿no? Cuidemos nuestros recursos. ¿Qué se deduce? ¿Puede ser emotiva? No, porque cuidemos es orden. ¿Emisor y receptor hablan diferentes lenguas? Por supuesto, por eso es que hay un intérprete. La clave sería D. Debes tener 200 puntos. ¿Ya? ¿Podemos decir que si mañana fuese el examen son cachimbos? Yo creo que sí. Ok. Lo que estamos viendo en este tipo de preguntas es DECO, ¿no? Tiene que ver contextualización. Dice, el intérprete sería el canal. Lo que va a pasar aquí es el soporte físico, en realidad van a ser las ondas sonoras, ¿no? Las ondas sonoras, no es propiamente el intérprete. Si nosotros precisamos, el intérprete va a transformarlo al castellano y ese mensaje es el que va a llegar. En realidad van a ser las ondas sonoras, o si es una entrevista televisiva, los mecanismos electrónicos. Ahí vamos a tener que aclarar, mi querido, a ver, ¿quién me preguntó? Iván, ¿no? ¿Qué más me dicen cuando inician las clases? Ah, ya, con la emoción de que ya son cachimbos. Eso. Bueno, esto era un ensayo, ¿no? Yo quisiera decir, ya, comienza sus clases en enero. Eso va a hacerse realidad pronto. Tengo otra pregunta, voy a responder sociolecto y dialecto. Ya, ok, buena pregunta. El sociolecto hace referencia, no, Iván, ¿cómo dices engañados? No, 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 ¿qué pasó? El sociolecto hace referencia a todas las variedades de la lengua empleada por una comunidad social. O sea, si yo quiero analizar solo el castellano de personas ágrafas o solo el castellano de adolescentes, solamente el castellano de mujeres campesinas, un grupo social, ¿ok? Sociolecto es todos los cambios, todas las variedades que están empleados por un grupo nada más. ¿Qué más? El dialecto es mucho más general porque no solamente considera lo social, sino considera también lo geográfico. La variedad de lengua empleada en contextos geográficos, lo que dijimos, el castellano de Loreto, el castellano de Lima, el castellano de Apurímac. Dialecto es mucho más general. ¿Puede volver a la diapositiva de los ejercicios? Claro que sí. Uy, pero nos queda minutos, sí, ¿verdad? Vamos entonces a volver a los ejercicios. Ok, ahí está. Esta creo que era. Luego me dice si el emisor se dirigiera a los receptores hablando en Shipibo y luego en castellano, ¿se podría decir que usa dos sistemas? Claro, claro que sí, porque ya no hay necesidad, ¿no es cierto?, de que tenga que ver un intérprete, sino es una persona bilingüe, no hay problema. Ahí usa los dos sistemas. Ok, chicos, tengo una pregunta muy interesante para ustedes. Por ser nuestro primer día de clase, quisiera conocerlos un poquito más, una evaluación veloz. Hay una encuesta. ¿Qué te pareció la explicación de la clase de hoy? Van a marcar A, excelente, B, bueno, C, regular, D, malo y la E, deficiente. Ahora, ¿por qué es importante esto? Siempre el mejor referente para nosotros, el mejor jurado son ustedes. Para ir mejorando, uno dirá, a ver, ¿qué hay que mejorar? ¿Qué falló? ¿Qué cosa? ¿Qué técnica hay que emplear? Entonces van marcando, por favor, todos. Nadie diga, uy, me voy al receso. No, no, no.
hay que terminar, por favor. Esta encuesta es muy importante, con la mayor objetividad, la mayor seriedad, por favor. Ok, entonces esto me va a permitir para la siguiente clase qué estrategias debemos utilizar. Así que, Jocelyn Milagros, a ver, alguna pregunta, consulta, escríbame por interno, ¿no? A ver, Jocelyn, también Jenny, Dayadi, ¿alguna pregunta? Todas las dudas, consultas que tengan. A ver, mi querida Jocelyn, espero por aquí tu participación. Yo voy a poder identificar de esta manera dónde ha habido dudas, consultas. Uy, pero ya el tiempo nos está ganando, así que un gusto conocerlos. Gracias por su atención. Feliz año, éxitos, que todo les vaya súper bien. Gracias por su atención. Muy bien, pueden ir a su receso y ya saben, para la siguiente clase